tal? Bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a hablar hoy con una persona, un profesional de la medicina que conoce muy bien el comportamiento humano, los mecanismos a veces muy complicados de la mente. Es psiquiatra forense, casi nada, porque tiene una experiencia que no es precisamente haber vivido y haber contemplado lo mejor de la vida. Sin embargo, con un espíritu positivo, ha estado en este espacio en alguna que otra ocasión, en Cara a Cara. Su rostro es habitual en cadenas televisivas, en programas de esta casa, también de 4, en las mañanas. Bueno, pues hablamos con José Cabrera, que acaba de publicar un libro que lleva como título Yo estuve allí. Es su experiencia sobre algunos acontecimientos que han tenido que ver con su vida personal y profesional. Desde luego, muchos de los grandes temas que seguramente pues quedarán ya marcados en la historia de los últimos años, el 11 de septiembre en Nueva York, el 11 de marzo en Madrid, el caso Madeleine, el caso de Jack 42, el Prestige. Bueno, de todo eso pues tiene mucho que contar nuestro invitado José Cabrera, como decíamos, especialista en psiquiatría, especialista en medicina legal, diplomado en criminología y diplomado en salud pública. Doctor Cabrera, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, es verdad que usted se ha asomado, digamos, a esa zona de la mente humana y del comportamiento humano que da vértigo, por decirlo suavemente. Sí, porque todos tenemos alguna angustia de que nos vaya a suceder alguna vez a nosotros algo de esto y por lo tanto ese es el vértigo que también tiene el profesional. Bueno, psiquiatra forense, ha sido usted psiquiatra militar, penitenciario, forense, como decimos, de investigación y clínico. Desde luego, sí. Experiencia... En psiquiatría, desde luego. Sí. Porque son parcelas y en cada parcela tiene lo suyo. El psiquiatra penitenciario en prisiones, el forense en los juzgados, el clínico en el hospital. Son distintas parcelas y es difícil pasar por todo el rosario de ellas. ¿A estas alturas se sorprende de algo que tenga que ver con el comportamiento humano? Pues sí. Y es increíble, porque después de estar 25 años en esta historia, al final siempre hay alguien que me dice algo que me deja con la boca abierta, lo que dice mucho de la imprevisibilidad del ser humano. El ser humano muchas veces es imprevisible, entonces uno que ha pasado por muchas cosas, al final siempre te queda sorprendido de algo. Pero es cierto, siempre me quedo con cosas pequeñas, cada vez menos, pero el día que me deje de sorprender, malo, malo. ¿Nos gobierna la mente a los seres humanos? Nos debería gobernar la mente, pero muchas veces nos gobiernan las vísceras, es decir, el sentimiento profundo del depredador. Es decir, tenemos un cerebro muy hermoso, pero al que hemos llegado después de muchos años. Hemos sido lagartos, hemos sido monos, hemos sido muchas cosas, y todavía el mono y el lagarto están ahí, y es cuando la víscera se pone delante del cerebro. ¿Esa dicotomía entre el corazón y la razón, entre el corazón y la mente, existe? Sí existe, en la práctica existe, en la teoría en realidad no, porque somos un todo. Y uno cuando tiene un sentimiento de cariño hacia alguien, pues también su cabeza está ahí. Pero la verdad es que en la práctica sí que hay gente muy visceral y muy de corazón, hay gente más racional, y luego lo ideal, como todo en la vida, es mantener un equilibrio entre la cabeza y el corazón. Esa gente ecuánime que tiene sentimiento y tiene también cabeza. Todos conocemos, José Cabrera, a gente a la que definimos como bellísimas personas. Todos seguro que pensamos, fulanito de tal, una bellísima persona. ¿Qué persona más buena? Las hay, sin duda, ¿eh? Sí. Bueno, y luego nos encontramos con esa gente que es mala por naturaleza. Luego los periódicos, las televisiones están llenas de relatos de personajes que parece que son de manual y que tienen pinta de ser irrecuperables. ¿En qué se diferencia la mente de un criminal de la mente de una persona que es todo bondad y que se preocupa de hacer más felices a los demás? Pues es una pregunta que nos hacemos muchísimas veces los psiquiatras forenses delante de un juez, porque el juez te pregunta, ¿este señor sabía lo que hacía cuando mató a su mujer? ¿Este individuo cuando atracó la farmacia y mató a la farmacéutica estaba en pleno uso de sus facultades? Y la respuesta es difícil, porque cada uno de nosotros en unas circunstancias adecuadas podemos reaccionar como depredadores, depende los estímulos que nos rodeen. Pero es cierto que a veces hay que distinguir, y es bueno distinguir, gente que es sencilla, amable y de corazón, de gente que es malvada. Para un psiquiatra el mal moral no existe, existe el trastorno, la droga, la intoxicación, y sin embargo a veces yo he dudado de si no habría también un mal moral, es decir, hay gente que no tiene un diagnóstico, pero es mala, y ese mal, pues bueno, en algún sitio tiene que estar, yo creo que en el cerebro, claro. Pero vemos ahora casos que usted conoce muy bien, los ha relatado aquí en 4, por ejemplo, el caso Marta del Castillo. Estamos viendo, bueno, será el juez el que determine quién es el autor y cómo se llevó a cabo ese asesinato execrable realmente, pero claro, gente muy joven, supuestamente en este momento encarcelados y sospechosos principales, gente muy joven, ¿qué lleva a un chaval a cometer un acto de este tipo? Pues no tanto el que sea un malvado congénito,
Porque nadie es malvado congénitamente, de nacimiento, eso no existe. No existe. No, el criminal nato del Lombroso, aquel italiano que creía que había una criminalidad nata, no existe. La vida te va haciendo. En el caso de estos chavales, son chavales con familias muy desestructuradas, chavales que no tienen nada que perder, personas que ven mucha tele y tienen unas fantasías en su cabeza más allá de lo normal, y luego situaciones concretas. Es decir, yo no sé lo que pasó en aquella casa, y no sé si alguna vez lo sabremos, pero desde luego hubo un calentón por parte de alguien y un depredador que está escondido en el cerebro de estos chavales se lanzó a por aquella chica y la mató. Eso es algo ya que el juez sabe. Entonces hay en el fondo de estos chavales un algo instintivo, un algo criminal, pero no de nacimiento, probablemente adquirido con el tiempo. ¿Pero eso sería una patología mental? No. Aunque el juez ha solicitado, por cierto, que se les haga un examen psiquiátrico. El juez recientemente ha aceptado la petición del abogado de que los psiquiatras forenses de Sevilla estudien. Sus colegas. Claro, exactamente. Le estudien por si acaso hubiese algún elemento, digamos, extraño o drogas ya no, porque para analizar las drogas en el cuerpo tendríamos que haber analizado los líquidos biológicos en ese mismo momento, en esos días. Por lo tanto, drogas descartadas, el estudio. Y los psiquiatras forenses ahí tendrán que ver pues si hay algún elemento, inteligencia, impulsividad, psicopatía. Yo creo que no. Ahí lo que hubo es un lío, una confusión, un cabreo, algo visceral, y salió el depredador que tenían dentro. Salió. ¿Por qué salió? ¿Por qué a ellos? Pues no lo sé. Desde luego el chaval este era un chaval con una infancia muy jorobada, muy maltratado, muy pegado por su madre, por su padre. Difícil. No, desde luego es muy lamentable vivir una infancia así, pero también es cierto que a veces se explican los comportamientos más terribles por esa infancia. Y hay gente que tiene una infancia muy dura y sin embargo tiene un comportamiento de adulto magnífico. Es decir, que tampoco se puede echar la culpa, entiendo, solamente a los condicionantes sociales. No, estoy de acuerdo. No digo por usted, pero a veces en general parece que se disculpa. Claro, como tuvo una infancia difícil, es normal que ahora asesine, viole o infrinja todas las leyes y por haber. Sin embargo, hay gente que tiene una infancia muy dura, durísima, y luego, sin embargo, pues no se comporta así, es todo lo contrario. Y además los psiquiatras tenemos en realidad parte de culpa de eso, porque hemos transmitido a la sociedad una especie de necesidad de explicarlo todo psiquiátricamente. Y no todo tiene que ser explicado psiquiátricamente. Es decir, de hecho, la psiquiatría como parte de la medicina solo puede explicar aquellas enfermedades o trastornos. Pero lógicamente la mayor parte de los chavales que han vivido infancias desgraciadas y tristes no son asesinos. Es decir, completamente de acuerdo. Aunque tendemos, como somos un poco freudianos todavía, que si Freud está todavía flotando por ahí, que si la infancia es difícil hay más probabilidades de que ocurra algo. Simplemente eso. Bueno, no sabíamos, me he enterado en este libro, que es usted también paracaidista. Sí, una época de mi vida bastante curiosa, ¿no? Yo acabé la carrera de medicina, me metí a la carrera de médico-militar, que es una oposición, y pedí como destino la primera bandera paracaidista, porque yo era un empollón, y como estudiaba mucho, necesitaba la otra parte, y la otra parte me la dio la brigada paracaidista. Sí. Bueno, has saltado muchísimas veces. No muchas, pero sí 100 saltos. Bueno, 100 saltos son muchos saltos, muchísimas veces, vamos. Médico, muchísimos. Bueno, para un médico desde luego, y para un periodista también, ¿no? Sí. Y dice que nunca se acostumbró. Jamás. Y que siempre tuvo el miedo hasta el último momento. Jamás. Y yo conozco paracaidistas que llevan 5.000 saltos y el 5.001 siguen teniendo miedo. Lo que ocurre es que el miedo se controla, y al controlar el miedo parece que no lo tienes, pero lo sigues teniendo. Y cosas muy tristes he tenido que vivir en el mundo paracaidista, que me han marcado para el resto de mi vida. Estoy pensando en su compañero Antonio, increíble, al que usted trata aquí, cómo no se le abrió el paracaídas y cómo falleció estrellado contra el suelo. Y lo malo de eso es que tuve que practicarle yo la autopsia. Y eso es tremendo, cuando un compañero tuyo, capitán de artillería, un hombre simpático, con el que vas todos los días al cuartel, que conoces a la familia, que sabes que es una persona como tú, de tu edad, se mata y hay que hacer la autopsia, y tú eres el médico que debe hacérsela. Porque si no el seguro no le paga a la viuda el dinero del seguro, en fin, unos líos de estos administrativos. Eso es para toda la vida, esa experiencia es para toda mi vida. Esa experiencia me imagino que enfrentarse a la primera autopsia también, eso no lo va a olvidar nunca. Jamás, lo hice con un compañero que era forense, yo no había acabado la carrera de medicina y entonces le ayudé, y esa primera vez que uno se enfrenta al cuerpo sin vida de un ser humano es muy duro, ¿no? Porque hay una diferencia vital, valga la palabra vital, entre una persona viva y una muerta. Y eso es un bautismo de fuego para cualquier forense. Para mí lo fue. Ahora, después de 800 autopsias hechas, pues lógicamente es menos, pero la primera es una sensación como de impotencia, ¿no? Como decir, esto un día se acabará, y eso te haces más consciente, no te haces más mayor de repente.
Bueno, me imagino que eso tiene que ser algo que marque mucho y desde luego tiene que hacerlo vivir una luna de miel haciendo autopsias y levantando cadáveres, en este caso en Valladolid. Sí. Ahí le tocó a usted la luna de miel, ¿no? Es nosotros se van al Caribe, pero lo suyo fue más original. Fue tremendo, fue tremendo. Yo creo que si mi mujer y yo seguimos juntos y creo que seguiremos el resto de la vida, si Dios quiere, y después de esto es ya, porque después de esto ya no hay nada más. Vacuna. Pero fue tremendo, porque claro, la arrastré a mis destinos oficiales, y uno de mis destinos fue Valladolid, el juzgado número 1, y entonces vivíamos en la residencia, pues yo también era médico militar en aquella época, tenía los dos cargos. En el hospital militar. Claro, y entonces vivíamos exactamente en el Paseo de Zorrilla, Valladolid, que está ahora, ya está en otras funciones, se vendió, lo vendió el Ministerio de Defensa, y entonces vivíamos en la residencia de oficiales. Y entonces mi mujer iba conmigo a todas partes, que se ha tirado una chica por la ventana, y vamos a tal, que en Pisuerga se ha aparecido un cuerpo. Y mi mujer no daba crédito, claro, una chiquita de 25 años, recién licenciada, que estaba con un señor que era forense, que era yo, pues bueno, iba de lágrima en lágrima. ¿Y qué le ha pasado a esa pobre mujer? Porque se ha suicidado. ¡Ay, Dios mío! Y tal. Bueno, fue una luna de miel a prueba de bombas. Se cuenta además un caso que le tocó como psiquiatra, o como forense, perdón, aunque psiquiatra forense en este caso, la segunda parte de su especialidad. Sí. Una persona al que la familia había puesto un pañuelo en el cuello para que no se supiera que se había suicidado. Ocurría mucho en los pueblos, era una vergüenza el que alguien se suicidara, y entonces la familia amortajaba a la persona fallecida, le ponía pañuelos y mortajas en todas las partes, y claro, cuando llegaba el forense, mandado por el juez, que era yo, pues claro, mandaba a quitar la ropa y me encuentro con surcos de ahorcadura, claro, y eso hay que hacer una autopsia porque la ley lo manda. Entonces, esa cosa de los pueblos, ¿no?, de esconder el que alguien se hubiera suicidado. Y era muy duro, ¿verdad? Era muy duro para una familia coger ese cuerpo y hacer la autopsia, luego devolver el cuerpo, en fin, una cosa... Es como algo ancestral, ¿no? El evitar que los demás vecinos se enteraran que el tío tal o el abuelo se había suicidado. Legalmente, señor Cabrera, ¿cuándo hay que hacer una autopsia? Pues es muy simple, cuando la causa de la muerte no es natural, hay que hacer una autopsia. O cuando no hay un certificado de defunción. Es decir, si alguien fallece por muerte natural de una enfermedad, un cáncer, y ningún médico certifica esa defunción porque no quieren, porque no pueden, porque no lo tienen claro, ese cadáver pasa a disposición judicial. Y si la muerte es violenta, criminal o no, por ejemplo, me resbalo una bañera, me mato, o me cae un piano encima, o tengo un golpe en el coche y me mato, todas las muertes violentas son estrictamente obligatorias las autopsias, salvo que el juez disponga otra cosa. Pero desde luego la causa se conoce, alguien que se ha caído, que se ha roto la base del cráneo, en fin, pero se ha caído, o le han empujado, o se ha resbalado, o se ha roto la ventana, siempre hay una responsabilidad detrás de esa caída. Entonces hay que decidir, el juez debe decidir si se ha suicidado, si le han empujado, si ha sido un accidente, y todo eso tiene... ¿Eso lo determina con exactitud una autopsia? Básicamente sí, junto a otros elementos policiales. Es decir, básicamente se sabe la causa última de la muerte, se analizan los tejidos y, por ejemplo, damos con tóxicos, o damos con drogas, o damos con otras fracturas previas a haberse caído al suelo, es decir, o arañazos, o señales de lucha en las manos. Eso hace muchas veces que uno decida que ese hombre luchó con alguien, o esa mujer, antes de caer por la ventana, con lo cual no fue una caída voluntaria. Y luego ya la policía añade otras pruebas en el escenario que hacen que el juez determine si eso es criminal o no. Desde luego, hablaba de tóxicos, de venenos, también sabe usted un rato, ¿no? Un poquito, en el toxicológico tuvimos una buena... Nos conocimos hace 15 años. Fácilmente 15 años, sí. Y usted entonces estaba a cargo del Centro de Información de Toxicología, ese teléfono al que se llama, bueno, vemos en todos los detergentes, las lejías, un teléfono. Sí. Cuando hay un caso de estos en la familia, la gente llama, hay muchísimas llamadas, miles de llamadas al año. Miles, calculamos unas 100.000, ciento y pico mil al año. No hay ninguna madre en España que sepa el castellano, que no sepa que ese teléfono es fundamental para un niño. En ese teléfono se llama y se dice que solamente es un niño, lo habitual, que ha ingerido un producto y la persona que está ahí sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Perfecto, porque tenemos una base de datos enorme donde están todos los detergentes, pinturas, medicamentos, cosméticos, todo almacenado en esa base de datos. Sabemos la composición química de cualquier producto, con lo cual sabes en ese instante decirle al médico de urgencias del Hospital de Huelva qué es lo que tiene que hacer con ese niño. Y luego romper leyendas urbanas, aquellas de que si el niño se ha tomado el mercurio del termómetro se va a morir. Pues no, el mercurio del termómetro no mata a nadie, se eliminan las heces. O viceversa, se ha tomado la crema depilatoria, pues la crema depilatoria es muy tóxica. Es muy tóxica. Claro, porque son cremas que tienen sustancias químicas muy tóxicas. Entonces, y hay sustancias abrasivas que no hay que vomitar. Exactamente. Entonces, muchas veces peleamos, por ejemplo, con que la gente no dé leche para todo. Sí, bueno. La leche no se puede dar para hidrocarburos, no se puede dar para disolventes, se puede dar en cambio para lejía.
o se puede dar para intoxicaciones de jabón, pero en cambio es contraproducente para otras cosas. Son leyendas urbanas. Sí, usted por ejemplo habla aquí del caso Prestige, bueno, del chapapote. Usted tuvo un conflicto con el ministerio en ese cuesta. momento, que le costó un disgusto, sí. por decir en televisión que no había que tomar leche, que no tenían que dar leche a los voluntarios. Es que fue algo impresionante, o sea, para marcarse un gol, una marca comercial de leche, inmediatamente traslada allí no sé cuántos contenedores de leche para los voluntarios. Leche entera, que tiene grasa. Si das leche con grasa, que es la leche normal, a la gente que está recogiendo un hidrocarburo, aumentas la toxicidad del hidrocarburo porque se disuelve en la grasa. Bueno, dije eso, por supuesto, en una televisión conocida, en un telediario, y bueno, me llamaron del ministerio, yo era funcionario. La verdad es que me salté, como siempre, salté al jefe, y eso es fatal. Si hubiera sido leche desnatada no habría habido ningún problema. Ningún problema. Ninguno, pero eso hay que saberlo. Anda que no hay médicos en aquella época para decir, oye, leche desnatada, ningún problema. Pero la leche con grasa... Es por la grasa. Claro, la grasa de la leche. Increíble, pero aquello me costó un disgusto que vamos. ¿Hay venenos que no pueden ser detectados todavía hoy? Sí, los hay y por supuesto no se los voy a decir aquí, pero bueno, es una broma. Por si alguien tiene la tentación no sé, que de tomar nota. No, pero hay efectivamente, hay tóxicos. Todavía, sí, tóxicos. Sobre todo tóxicos minerales muy difíciles de determinar, o tóxicos naturales. Nosotros tenemos en la sangre sustancias, sales, que se pueden dar en exceso para matar a alguien y luego no poder detectarse porque las tenemos de natural en el cuerpo. Aquí tuvimos en este programa la viuda de Litvinenko. Ah, sí. Usted conocerá perfectamente ese caso. Sí. Fue envenenado en el polonio, ¿no? El polonio. El polonio. Aquello fue muy interesante porque me acuerdo que estaba cerrando el País la edición, me llamaron urgentemente para que explicara lo que era el polonio 210 y no había habido ningún médico antes que yo en ese día para que les explicara lo que era el polonio, lo cual me sorprendió. El polonio famoso, que es una sustancia radiactiva, o sea, el sujeto que le dieron polonio, el Litvinenko, murió como si le hubieran metido la bomba atómica dentro. O sea, la irradiación, en vez de ser de fuera a dentro, fue de dentro a fuera. Una muerte terrible, una muerte absurda y, por cierto, poco profesional, ahora que lo hablamos, porque, es decir, es una muerte que tarde o temprano se iba a saber que era por eso. O sea, era una muerte que alguien quería que se supiera que era por eso. Desde luego, la historia de la criminología en España está llena de envenenadores y envenenadoras, sobre todo. Envenenadoras, mujeres. Es que las mujeres... Ha habido muchos casos. Bueno, aparte de Lucrecia Borgia y todas estas famosas... Bueno, pero en España hemos tenido casos de gente que, bueno, pues muy célebres, que poco a poco, con dosis ínfimas de arsénicos o cosas de estas. O productos para las hormigas, etcétera. Es que la mujer es la que maneja la sustancia química en la casa. La sustancia, domésticamente hablando, quien maneja los detergentes, los insecticidas, tal, son las mujeres en casa. Por lo tanto, ellas son las que saben ese tipo de... Entonces, la envenenadora de turno, ¿qué va a coger? Pues el mata hormigas, que tiene talio. O el mata, claro, por ejemplo, talio, arsénico, mercurio, bueno, alucinante. Bueno, ya que está usted aquí, para la gente que está preocupada por su alimentación, frutas y verduras, ¿ingerimos muchos pesticidas? La fruta y la verdura es muy sana, pero hay que ver cómo hay que tomarla. Pues sí, ingerimos pesticidas, ingerimos fitosanitarios, que son los productos en general, pero los ingerimos muy degradados. Cada vez que un agricultor fumiga sus campos, lo fumiga con moléculas que el sol a las 10 horas degrada. Por lo tanto, nadie puede tener ahora miedo de decir, claro que ingerimos contaminantes, pues sí, y también el humo de los coches y el aceite requemado, etcétera, pero tenemos un hígado maravilloso que nos resuelve la mayor parte de eso, salvo que uno se le vaya la mano con el insecticida y no cumpla la normativa. Pero no pasa nada, hay que tomar en el verano sobre todo frutas y verduras. ¿Hay que lavarlas bien? Sí, hay que lavarlas bien y, por cierto, con lavarlas es suficiente. Si alguien quiere pelarlas, mejor aún. Pero con lavarlas es suficiente. Y la lechuga, por ejemplo, lo típico de echar unas gotitas de lejía en el agua para lavarlas, y comes con toda seguridad todo ese tipo de sustancias. Pues ya lo saben, por si acaso. Espectadores, sobre todo ahora en verano, que se toman muchas frutas, muchas verduras. Bueno, también estuvo usted al frente de la Agencia Antidroga de Madrid. Hubo allí una polémica no pequeña con la famosa narcosala. Vaya, bueno, aquello fue fuerte. Lo suyo ha sido una provocación constante. Fuerte. Señor Cabrera. Pero por eso me voy a jubilar precozmente, porque aquello fue pelearse con José María Aznar, el presidente del gobierno, pelearse con Manzano, que era el alcalde de Madrid. Vino hasta la ONU. O sea, la ONU mandó una comisión a Madrid para estudiar la narcosala. Me acuerdo perfectamente. Y bueno, aquello fue porque parecía que íbamos a poner un pinchódromo. Y lo que íbamos a poner era un dispositivo sociosanitario para que los drogodependientes no se murieran con las ratas. Es que era algo de cajón. No era ni caridad, era una exigencia social. Y darles jeringuillas. Claro, jeringuillas. No les dábamos, la gente digo, les van a dar la heroína y tal. No, nosotros no vamos a dar ninguna heroína. Vamos a permitir que ellos analicen
con un aparatito lo que están tomando y que ellos decidan. Pero si un señor decide tirarse por el 5.º piso, lo puede hacer porque la ley dice que cada uno somos dueños de nuestro cuerpo. Y se montó allí un lío con aquello que, vamos, yo pasé fatal, vamos. ¿Quién le apoyó entonces? Sin duda, Alberto Ruiz Gallardón. Me da igual lo que piensen de él el mundo entero. Que era presidente de la Comunidad de Madrid, entonces. Sin él esto no hubiera podido ser, o sea, posible, no hubiera podido ser. Y eso es, cuando un político hace caso a sus técnicos, entonces las cosas funcionan. Y si el político no hace caso a sus técnicos, entonces se equivoca. Después le dieron a usted la razón. Sí, los años. De hecho, aún sigue abierta esa sala y habrán pasado por allí, yo qué sé, 15.000 personas. Habremos allí vacunado de tuberculosis, dado bocadillos. Habrán pasado a metadona por lo menos 1.000 personas, entre 1.000 y 1.500 personas, de los irrecuperables. Gente que estaba fuera de los circuitos asistenciales. Aquello fue, bueno, luego visitaron la sala, bueno, ministros, alcaldes, aquello fue una cosa... me acuerdo que se me ponen los pelos de punta. Sí, debieron ser días muy duros, los suyos. Hay alguna afirmación en el libro que llama la atención. Dice, la persona con enfermedad mental es la menos peligrosa que existe. Contra la creencia que tiene la gente. Sin duda. Una persona tiene una perturbación de cuidado que puede ser peligrosa. Sin embargo, es un porcentaje ínfimo. Bueno, yo siempre cuento la misma historia. Yo estaba en una misa con 500 personas gravemente enfermas, en Cienpozuelos, por ejemplo, un sanatorio psiquiátrico de Abolengo, y no se oía una mosca. Y he estado en una misa en una parroquia normal y he visto a la gente ir a comulgar a codazos. Por lo tanto, en consecuencia, el trastorno mental grave es el menos peligroso que hay en el mundo. Ahora bien, si no toma la medicación, no tiene familia y está viviendo debajo de un puente, tenemos al mendigo psicópata o tenemos al carnicero de Milwaukee. Es decir, si una persona con una grave enfermedad mental no toma su medicación, nadie la atiende y está alucinando, al final mata al de al lado porque cree que lo va a matar a él. Pero vamos, yo tengo mucho más miedo al normal que a la persona con un trastorno grave psíquico, sin duda, sin duda. Eso dicen algunos colegas suyos cuando están en un depósito de cadáveres. Dicen, no, hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos. Eso también, eso por supuesto, porque el vivo... ¿Te dan miedo a los muertos? Dice, no, me dan miedo más los vivos que los muertos, sí. Que ya no pueden hacer nada los pobres. Efectivamente. Dice usted en el comienzo de este libro, de nosotros depende que el día que nos encontremos con nosotros mismos sea el más feliz o el más amargo de nuestra vida. Esa frase la leí hace muchísimos años y se me ha quedado grabada. Y esa frase lo que quiere decir, a mi juicio, es que nosotros somos en parte dueños de nuestro destino. Es decir, si nosotros, en vez de coger nuestra cabeza y cultivarla, nos peinamos el pelo y ponemos un gorro, pues al final uno no tiene nada. O sea, si tú dilapidas tu vida y estás todos los días en la discoteca, pues al final no haces una carrera, no estudias, no tienes un trabajo. Es decir, todo es una cadena en la cual tú luchas contra la entropía o luchas contra el desorden. Por lo tanto, de nosotros depende, de verdad, que el día que nos encontremos a nosotros mismos, pues hayamos hecho algo en la vida interesante o no. Esa es la cuestión. De los casos recientes que le han tocado, señor Cabrera, ¿cuál es el que más le ha impresionado? De los casos recientes, bueno, el más reciente y más impresionante es el estudio de las personas que sobrevivieron al 11 de marzo. Tuve que estudiar 40 o 50 personas, no me acuerdo muy bien, para valorar las lesiones que les había quedado y la valentía, el sacrificio y el valor que hay que tener para estar delante de un médico, en este caso yo, y dejarse explorar habiendo perdido a un hijo o habiendo perdido a un hermano, es tan grande que uno se sentía amilanado. Yo tenía que hacer un trabajo médico, pericial, y sin embargo me tenían impresionado. Eso es lo más gordo, digamos, en cantidad. Y luego siempre hay casos pequeños, individuales, que te dejan huella. Desde luego hay una cosa muy impresionante, es ver gente que ha tenido un shock tremendo, que ha perdido a sus seres queridos, a hijos, que realmente me imagino que en ese momento no tienen ningún interés por vivir, que están deshechos, rotos de dolor, rotos y rotas las madres, sí. Y sin embargo que será que poco a poco pues intentan reponerse, salir adelante, encontrar esperanza en otros hijos, en otros familiares, en algún proyecto vital para poder seguir subsistiendo. Realmente es admirable la fuerza de la vida. La fuerza de la vida, esa es la palabra, la fuerza de la vida. Y el que tiene hermanos, en los hermanos. Y el que cree en Dios, en Dios. Y el que cree en una idea social, hay que creer en algo, si no, no se puede vivir. Sin duda, pues así lo vamos a dejar, Fenomenal. Con esa frase. Hay que creer en algo, si no, es muy difícil vivir y ser persona. José Cabrera, muchas gracias. A vosotros. Ha sido muy interesante lo que nos ha contado y lo que relata en este libro, una historia de un psiquiatra forense que conoce, como decíamos, pues todos los lados de la mente y del comportamiento humano. Gracias y hasta una próxima oportunidad. A vosotros, gracias. Feliz verano. Gracias, igualmente. Gracias también a todos ustedes. Mañana estamos aquí, a pesar del calor, a pesar del mes de julio, a pesar del verano, aquí nos tendrán, si así lo desean, a esta misma hora, como siempre, en CNN Plus, cara a cara. Muchas gracias.